Buenas tardes. Vamos a retomar la sesión de la tarde. Disculpad que nos hemos retrasado un poco, pero éramos muchas personas para cruzar y eso nos ha retrasado un poquito. Jessica, si estás preparada, voy a hacer tu presentación. Jessica es de Argentina. Ella es médica veterinaria, etóloga clínica, docente de la Cátedra de Terapias y Actividades Asistidas con Animales de la Universidad Nacional de Rosario. Jessica nos va a hablar del comportamiento equino y nos va a hacer algunas aportaciones sobre el bienestar de los caballos y los equinos en las intervenciones asistidas por animales. Pues Jessica, cuando quieras, te esperamos con muchas ganas de escucharte y muchas gracias por tu participación. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Voy a intentar compartir. Dice que me tienen que habilitar. ¿Ah? Perfecto. Bueno, ahí me avisan si se ve bien. Sí, Jessica, ya estamos viendo. Bueno, arrancamos, que sé que vienen con retraso, así no los demoro. Voy a intentar hacer lo más rápido posible, así no robo tiempo a los demás que están esperando. Bueno, como anunciaban recién, voy a hablar un poco de lo que es el estudio del comportamiento de los caballos y basarme en qué podemos aportar para su bienestar, específicamente en las intervenciones asistidas. Vamos a dividir el contenido de esta charla en dos. Una primera parte en una introducción, en la cual vamos a hacer como un recuento de lo que sabemos de los comportamientos de la especie equina, ¿sí? Haciendo hincapié en sus habilidades sociales que nos resultan muy útiles e interesantes para trabajar en terapias asistidas. Y en la segunda parte vamos a intentar ver cómo podemos relacionar todo esto que sabemos con lo que hacemos, siempre sin perder de vista lo que es la relación de todos estos conocimientos y los nuevos conocimientos que hay en relación a mejorar el bienestar de los caballos que participan. Y al final voy a hacer algunas consideraciones que, como siempre digo, no suelen ser conclusiones, sino preguntas que nos tendrían que dejar pensando para seguir mejorando. En este sentido, quería decir que, bueno, estudiar el comportamiento de una especie siempre es útil, específicamente cuando trabajamos de una manera tan cercana. Entonces nosotros vamos a tener que buscar entender cómo percibe el mundo, ¿sí? Porque ese contexto en el que el caballo habita, incluyendo a los seres humanos, va a influir en el comportamiento. El comportamiento es algo dinámico, que por más que pertenezca a una especie y haya una genética que dice que el caballo va a hacer tal o cual cosa por ser caballo, cada individuo es particular y va a demostrar una conducta distinta ante un estímulo o ante una situación en particular. Entonces deberíamos estar atentos a poder evaluar esos movimientos que son característicos en un determinado caballo, más allá de que estudiemos el comportamiento de la especie en general. Podemos ver cómo utilizan el espacio donde viven, cuáles son sus zonas de preferencia, si están en un lugar abierto, ¿sí? O cómo lo utilizan al salir del box, cuáles son los lugares que no prefieren, cuáles son los recursos que utilizan, cómo los utilizan, ¿sí? Y todo esto nos va a servir de información para mejorar su bienestar y para trabajar mejor durante las sesiones. Y como les decía, nos vamos a enfocar en el comportamiento social, entonces tenemos que observar cómo se comportan entre ellos y cómo interactúan con los seres humanos. Bien, algo de lo que se sabe, o sea, es imposible hablar en este momento de todo el repertorio de comportamiento de los caballos, de todo su etograma.
sí me interesaba resaltar que se sabe que tienen este comportamiento colaborativo, que forman el grupo, y los comportamientos de uno de los individuos de esa manada va a influir en los comportamientos de otro o de todos los miembros de ese grupo. Esto le permite establecer jerarquías y tener una organización social. Y una vez que se establecen estas jerarquías, disminuir los conflictos que se puedan estar generando para acceder a un recurso como por ejemplo la sombra o el alimento o el agua. También se estudia mucho dentro de lo que es el comportamiento la cognición, ¿sí? Y se sabe que tienen una cognición social muy sofisticada. ¿Esto qué significa? Que ellos son capaces de recibir información, almacenarla, recuperarla, procesarla, toda esa información que viene desde otros miembros de su grupo, de su propia especie. Y además, esta información ya se sabe que son capaces de recordarla tanto en el corto como en el largo plazo. Y que desarrollaron, para poder tener este tipo de cognición elaborada, un gran número de repertorio de expresiones faciales, que tienen que ver con movimientos de las orejas, de los ojos, de diferentes músculos, y también de posturas, y a la vez también expresan un gran número de vocalizaciones, que también están estudiados, que muchas veces nos pueden indicar si se trata de una vocalización de un estado emocional positivo, como puede ser el reencuentro con algún miembro de su grupo, o negativo en algún, por ejemplo, cuando se los separa, o cuando tienen alguna otra situación de estrés. Además se sabe que los caballos, en esta sofisticación que tienen de su lenguaje, que utilizan para comunicarse con otros, son capaces de entrecruzar estos dos lenguajes, tanto el visual como el auditivo. Y esto lo han utilizado, o sea, no es que se inventaron nada, sino que lo fueron adaptando y mejorando para poder comunicarse con nosotros. Acá les puse 2 estudios que demuestran que son capaces de reconocernos las expresiones nuestras, las expresiones positivas y las negativas, como se ve ahí en la imagen. También observan nuestra postura corporal, y en base a esto tienen tendencia a acercarse o a permanecer cerca y mirando más tiempo a las personas que tienen una expresión positiva, como una sonrisa, en comparación con aquellas personas que tienen una expresión neutra o una expresión negativa, personas que están serias. Y con respecto a la atención, les quería mencionar este estudio que se realizó, en donde los caballos veían que ponían zanahorias, un alimento que les gustaba, en un recipiente al cual no tenían acceso. Y había 2 grupos de personas, las que estaban atentas a toda la situación y las que no miraban. Entonces el caballo estaba presente y observaba todas estas situaciones, y modificaba su manera de comportarse cuando le daban acceso al espacio donde estaban las zanahorias y la persona. Intentaba hacer más comunicación con aquellas personas que no habían estado mirando, o sea que o los golpeaban con la cabeza, o se aproximaban, o los miraban más y miraban al recipiente, como indicando, mostrándole cuál era el objeto de su interés. O sea que son capaces incluso de diferenciar si estamos prestando atención o no y actuar en consecuencia. En base a esto, sería interesante que nosotros podamos ver cómo puede afectar no solamente nuestras posturas, sino si les prestamos atención, cómo emitimos los sonidos. Y en otro estudio se encontró también que eran capaces de asociar nuestra voz, este estudio se hizo con grabaciones, con situaciones positivas y negativas. La positiva era un recipiente con alimento que les gustaba, y el otro recipiente tenía vinagre, que lo hacía mucho menos interesante para los caballos, y reconocieron que
todas las voces que se escuchaban en el mismo momento que el alimento desagradable, por decirlo de alguna manera, luego tenían una actitud, esos caballos tenían una actitud de acercarse menos a cuando reproducían esos sonidos, esas voces que ellos habían asociado. Entonces, para poder comprender todo cómo relacionar lo que sabemos con lo que hacemos, no debemos perder de vista que los caballos tienen una adaptabilidad que les permite, ya desde sus bases, desde que viven en grupos, son animales cooperativos, están predispuestos, y además después obviamente del proceso de domesticación que le permitió adaptarse a nosotros, todo eso es una ayuda, nos facilita el trabajo. Además, bueno, como les mencioné recién, cooperan, y todo esto se tiene que tener en cuenta para mejorar su bienestar. Y obviamente tenemos que incluir y seguir investigando y conociendo y difundiendo todos los elementos nuevos que tenemos sobre cognición en esta especie. Me interesaba mencionar el tema de las emociones porque hay un poco de controversia al respecto. Acá puse 2 estudios, en uno demostraron que cuando el caballo estaba en presencia de un humano que manifestaba tener miedo a la especie, los caballos no mostraban ritmos cardíacos o aumento de comportamiento de estrés en comparación de que cuando estaban en presencia de humanos tranquilos. Y en otro trabajo también se encontró que ante una exhibición, los que tenían modificaciones de sus parámetros fisiológicos relacionados con el estrés eran más los jinetes que los propios caballos. O sea que en la relación estar en público con el estrés no se vio afectada. Pero estudios más recientes nos muestran que sí son capaces de manifestar mimetismo comportamental, o sea, nos imitan si salimos corriendo o demostramos miedo o estamos más tranquilos en una situación. Ellos son capaces, por un lado, de entender lo que pasa, lo que sentimos, o sea, nuestra emoción de miedo, y actuar en consecuencia, es decir, imitar nuestra acción. Entonces, bueno, creo que es interesante seguir por este camino, porque si bien estudiamos mucho su comportamiento individual y esto empezó, lo de la interacción humano-animal, quizás con un poco de énfasis en el bienestar humano, para poder garantizar que los caballos con los que trabajamos tienen un buen estado de bienestar, debemos garantizar que tiene un estado afectivo positivo. Hay mucha más evidencia científica en lo que es la ausencia del estado afectivo negativo. Entonces deberíamos encontrar la manera de poder medir y cuantificar y quizás estandarizar lo que sea la medición de los estados afectivos positivos, cuáles son las situaciones, los contextos, la interacción con las personas que le generan mayor placer y bienestar, más allá de que le podamos garantizar la ausencia de situaciones de estrés. Entonces, bueno, se podrían implementar, por ejemplo, nuevas tecnologías que nos permitan no solo evaluar el comportamiento del caballo, sino también medir diferentes parámetros fisiológicos para poder quizás entre todos en conjunto poder aumentar el número de caballos estudiados, por ejemplo, y además basarnos en algo que nos interesa mucho, por lo menos en mis espacios de trabajo, en proponer siempre intervenciones educativas, no solamente en las personas del equipo que trabajan, sino, bueno, en nuestro caso, tratar de formar y de comenzar a socializar estos conceptos de comportamiento y bienestar animal de los animales que participan en intervenciones asistidas ya con los estudiantes de medicina veterinaria,
para que sepan que así como en algún momento solamente o se estudiaban para producción o para equinos para deporte, ahora es una actividad más y ellos van a trabajar en un medio en donde esta actividad está ampliamente difundida. Entonces, bueno, creo que todos estos aportes, ya sea del estudio del comportamiento en sí, de los parámetros fisiológicos, deben estar apuntados a que podamos conocer y difundir de alguna manera la necesidad de satisfacer esas necesidades de comportamiento, es decir, las necesidades que el caballo sí o sí necesita expresar en su comportamiento para ser un caballo, para poder expresar los comportamientos propios de su especie. Siempre enfocándonos en que el comportamiento social es una de estas necesidades de comportamiento. Acá, bueno, es como un cuadro que intenta relacionar las tres cosas. Todos los métodos que apliquemos, ya sea, bueno, como pongo aquí, aquellos métodos de manejo o de entrenamiento, incluso las maniobras veterinarias, ¿sí? Las maniobras semiológicas, las maniobras para realizar algún tipo de tratamiento o preventivas, como puede ser la vacunación, todas deben ser teniendo en cuenta y respetando los nuevos estándares de bienestar animal, ¿sí? Y teniendo en cuenta también lo que hablamos recién de la capacidad cognitiva de los caballos, en donde son capaces de reconocer y asociar contextos con situaciones, con sonidos, con nuestras voces, y que eso puede generar consecuencias no solo en ese momento, sino a largo plazo y asociaciones negativas con las personas. Entonces, para poder mejorar ese vínculo humano-animal es necesario no solamente que los que estudiamos el comportamiento animal conozcan de la teoría del aprendizaje, de las capacidades, las habilidades de los caballos, sino todas las personas que interactúan con ellos en todos los días de la semana, para poder brindar mejores experiencias y mejorar esas interacciones. Acá puse 4 imágenes de nuestro trabajo como para representar lo que podemos hacer, hay mucho más. Una de las fotos representa un objeto, o sea, una actividad previa que se hace siempre que se adquiere algún juguete, algún juego nuevo que se piensa, que se planifica, siempre todos los elementos que se vayan a utilizar que el caballo no conoce, se presentan para permitir que lo asocie, primero que se habitúe a verlo, a olfatearlo, a tocarlo si quiere, y de a poquito, de forma gradual, se vaya habituando para que en el momento de las sesiones no muestre ningún tipo de situación de miedo. Después, bueno, hay otra foto de habituarlo a la manipulación, al manejo. Acá hacemos mucho hincapié, bueno, a las formas de acercarse a un caballo. Sabemos que se comportan diferentes si nos acercamos de manera de frente, mirándolo fijo, así nos acercamos anunciándonos despacio, de costado, ¿sí? Todo eso se transmite tanto a los miembros del equipo, que bueno, ya están más familiarizados con eso, pero a los participantes, o sea, a los pacientes, a las familias, y siempre que hay algún voluntario o voluntaria, algún estudiante de veterinaria nuevo que se acerca a trabajar o a ver las prácticas, también se van explicando todos estos conceptos del aprendizaje. En la tercera foto se ve, bueno, la posibilidad que se le da a los caballos de permanecer con los miembros del grupo. Está estudiado que los caballos están más predispuestos a salir cuando se encuentran en un box o en un potrero cerrado, a salir y hacer algún tipo de actividad cuando hay otro caballo afuera que si no lo hay. Y bueno, y que también esas interacciones entre los animales varían de acuerdo al tipo de ambiente en el que viven. Siempre que haya una pradera con alimento disponible, van a
van a dispersarse más y quizás eso permita disminuir sobre todo las interacciones negativas, las agresividades que pueden llevar a lesiones de los caballos y también a falta de bienestar por un estado de estrés constante de tener que pelear por un recurso o defenderse. Y bueno, en la cuarta foto mostramos un poco, ejemplificamos con esto la necesidad de que los caballos estén confiados. La confianza es algo que se construye en el tiempo, con diferentes momentos, y en donde la interacción, cada una de esas interacciones va sumando para que ellos tengan mejor o menor relación con alguna persona. Cuando ellos logran tener confianza en un número más o menos aceptable de personas, es menos probable que muestren miedo cuando conocen a un extraño, a una persona que va por primera vez. Eso también lo tenemos que tener en cuenta, entonces vamos a poder trabajar de una manera más tranquila y más segura. Para ya ir terminando, quería mencionar dos conceptos que me parecen muy interesantes, sobre todo para las personas que trabajamos con caballos y en intervenciones asistidas. Una es que, bueno, que haya nuevos lineamientos y principios básicos de entrenamiento, que las asociaciones y las asociaciones, las instituciones internacionales existan estos parámetros que contemplan la cognición y las capacidades y habilidades de los caballos, que nos permitan aprenderlas y sobre todo difundirlas, sobre todo para aquellas personas que quizás no tienen acceso a la academia, si bien ahora la información está toda disponible en internet y es mucho más fácil que antes quizás conseguir algún tipo de información. Creo que nuestra misión como cátedra y como universidad pasa por ese lado, acercarla a quienes quizás no tienen estos accesos, o también ordenar un poco esa información que está disponible. Y la otra que me parece muy interesante, que en el marco de One Welfare ya aparezca el bienestar de los animales que trabajan en intervenciones asistidas como una actividad que se realiza, que sea reconocida. Creo que nos da un marco para seguir trabajando y seguir difundiendo lo que hacemos en línea con los estándares que ya están establecidos. Así que nada, para hablar un poco de un cierre, creo que es interesante seguir estudiando cómo la relación entre los humanos y los caballos, y sobre todo las intervenciones asistidas, tienen un impacto sobre el animal, basándonos, como mencioné, en conocer la teoría del aprendizaje, específicamente para el entrenamiento, pero también para todo lo que es el manejo diario e inclusive las sesiones. O sea, no perder de vista. A veces pensamos que el bienestar animal pasa por las instalaciones, que tengan un buen plan sanitario, que tengan una buena alimentación, pero para ellos que están expuestos y trabajando constantemente con personas, es fundamental que todo ese manejo de lunes a lunes sea ideal, con los estándares que ya se conocen. Y creo también que es fundamental que sigamos cooperando y generando estos espacios para que entre las instituciones podamos trabajar en conjunto y compartir lo que sabemos, y lo que vamos aprendiendo. Bueno, lo que mencioné recién, siempre teniendo en cuenta los nuevos lineamientos, las cosas que van apareciendo, si bien el bienestar animal se trabaja hace años y se trata de mejorar, en muchas instituciones, en muchos lugares, todavía no se sabe o no se logra implementar, así que considero que tenemos que trabajar ahí, en poder implementar, y como decía el título de la diapositiva anterior, o sea, cómo lograr aplicar lo que sabemos con lo que hacemos. Creo que ahí está
el eje de la cuestión. Y bueno, poder de esta manera mejorar los estándares, los protocolos, y también, ¿por qué no?, mejorar las políticas y las legislaciones en todo lo que es intervenciones asistidas. Así que bueno, gracias por escucharme, por brindarme el espacio. Bueno, una foto de Lucero, que era mi caballo preferido, que nos dejó hace unos meses, con todos los buenos recuerdos y las cosas que me enseñó personalmente de su comportamiento y de la vida. Así que ahí están nuestras redes para que puedan contactarse con nosotros y bueno, seguir construyendo juntos. Bueno. Jessica, muchísimas gracias por tan válida presentación y tan interesante. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí. ¿Quieres el micro, Cristina, o la haces y se la transmito? Jessica, ¿me oyes? Sí. Nos van a hacer una pregunta a alguno de los asistentes y te la transmito, ¿de acuerdo? Vale. No sé si sabéis de la existencia de algún tipo de estudio, de seguimientos sobre la salud de los caballos de terapia. La salud cuando se mantienen en la actividad como caballos de terapia, ¿vale? Y es algo que desde hace un tiempo pues llevo buscando, ¿no? Si existe alguna entidad o alguna universidad o un departamento de veterinaria que haya hecho algún seguimiento más extenso en el tiempo acerca de la salud de los caballos de terapia. Lo cierto es que esto nos surgió un poco la inquietud de saber esto, evidentemente por nuestro trabajo que trabajamos en terapia secuestre y por los motivos más que son de nuestros caballos. Que varios veterinarios coinciden en que no los retiremos de las terapias, porque a través del trabajo en las terapias nos comentan que consiguen estar caminando al paso una serie de horas que no van a hacerlo en otras condiciones, porque tienen un montón de atención por diferentes personas del equipo durante el tiempo que por la edad que ellos tienen, pues lo requieren por los cuidados de salud, y porque se nos vendrían abajo a nivel físico y psicológico al haber mantenido mucho tiempo un mismo tipo de actividad. Entonces, nosotros éticamente pensamos de la retirada de uno primero y luego de otro, y sin embargo las recomendaciones técnicas, en este caso los veterinarios, es que para nada lo retiramos. Entonces, por esto quería lanzar esta pregunta. Vale, muchas gracias, Cristina. Jessica, entiendo que no has oído la pregunta, ¿no? Más o menos, escuchaba de rato. Bueno, pues nos plantea Cristina, creo que dos ideas o dos preguntas. Una, si hay algún tipo de estudio o de seguimiento que se haga de lo que es la salud de los caballos que están en intervenciones asistidas con caballos de una manera longitudinal, ¿no? No de una manera puntual, sino como lo que ha supuesto ese recorrido de ese caballo trabajando en la disciplina, ¿sí? Esto por un lado, y por otro, ella habla de un caso en particular de caballos suyos, pero plantea si en caballos que ya tienen cierta edad, llevan tiempo trabajando en las intervenciones asistidas con caballos, se han planteado en más de una ocasión la retirada de ellos, y algunos veterinarios le aconsejaban que no, que ese tipo de trabajo que hacen, que es un trabajo al paso, en conexión con personas, podía más beneficiarle en aspectos tanto físicos como psicológicos que aquello que era retirarlos y dejarlos inactivos. ¿Correcto? Bien, bien. Bueno, ahí justo en una de las últimas fotos, la foto que están las niñas, se veía uno de nuestros caballos más viejos, que en su momento lo habíamos retirado, nos pasó más o menos lo mismo, habíamos dicho, bueno, no trabaja más, y notamos un cierto cambio de que el caballo se quedaba distinto, quizás vocalizaba más,
como llamando a sus compañeros. Entonces nos dimos cuenta que no, que el grupo de caballos se mantiene desde hace varios años ya, y nos pareció interesante continuarle la rutina de buscarlos. Ellos están sueltos en el predio, en diferentes sectores que se les van armando según la disponibilidad de alimento, y nos resultó más beneficioso poder hacerlo participar, quizás, sin realizar monta con él, pero sí, como se veía en la foto, ahí las niñas le habían puesto algunas cositas en los pelos y algunas actividades así, o de acercamiento para los que recién comienzan, porque quizás es el caballo más tranquilo. Entonces los hacíamos participar de una manera más pasiva, pero también sí que nos resultó mejor que apartarlos. Y además, después, el equipo de la parte más psicológica trabajaba con lo que es la vejez, y también a la vez trabajamos con adultos mayores, así que teníamos esa posibilidad de hacer el paralelismo de que por qué excluir a los viejos, digamos. Entonces, por un lado nos resultaba mejor, veíamos mejor al animal, incluso ahora, esa última foto es de este año, se lo ve mejor trabajando quizás de una manera pasiva, casi nada, buscarlo, pero que esté con él cuando el grupo trabaja, él está ahí más presente, y cuando descansan van todos juntos a descansar. Nos resultó mejor que dejarlo apartado. Y también trabajando el tema de la vejez, de los cambios que produce eso, y que no nos tienen que descartar por viejos, porque todos vamos a llegar ahí. Y también se trabaja el tema de la muerte cuando aparece, que es la parte más fea, pero no es que es un tema tabú y bueno, desapareció el caballo, no. Bueno, está el caballo, se le explica de acuerdo a las edades y a las capacidades de cada asistente, y se trata el tema. En relación con la primera pregunta, en realidad, porque estoy respondiendo al revés, nosotros, acá en Argentina, por lo menos un estudio longitudinal no conozco, y yo estoy buscando todo el tiempo, no encontré, quizás se haya escapado. Nosotros el que habíamos hecho era uno que duró un año, que evaluaba el comportamiento de los caballos durante las sesiones y durante el descanso, digamos, los días que no trabajaban. Y habíamos encontrado algunos resultados interesantes, pero uno que evalúe con protocolos durante mucho tiempo, la verdad que no. Eso es un poco lo que mencionaba, que tampoco estamos muy de acuerdo en qué medir y si todos medimos lo mismo, ¿sí? Si vamos a medir parámetros fisiológicos, hay trabajos así que miden parámetros fisiológicos, otros que miden el comportamiento, otros que combinan los dos, unos que miden la ausencia de estrés, otros la buena predisposición. Nosotros lo que mirábamos era la conducta del caballo, por ejemplo, si trabajaba, dejaba de realizar las sesiones, o si tenía un mal comportamiento, que lo llamamos detenerse repentinamente, no querer arrancar, orejas para atrás, o mirada fija, como que no quiero hacer lo que estoy haciendo, o intentos de mordida. Bueno, estaba también en la tabla intentos de patadas o agresividades más, pero por suerte no tuvimos en el registro, sí detenerse repentinamente. Bueno, nosotros evaluamos eso, a lo que voy es que para hacer un estudio así más amplio, longitudinal, quizás habría que hacer un buen protocolo y trabajar entre instituciones, porque no todos tenemos un gran número de caballos, y también, bueno, algo que nos había pasado a nosotros, a veces cuando no funciona la dupla, digamos, cuando el caballo mostraba un mal comportamiento, también se evalúa eso y después no se repite. O se cambia de caballo para que la persona vaya más seguro si monta, o si registrábamos cuando pasaba y nos dio que cuando era con un voluntario que llevaba el cabestro, cuando esa persona era desconocida, se comportaba peor que cuando era uno del equipo fijo, digamos.
Entonces, bueno, obviamente en la segunda no se intenta, se trata de que salga todo mejor, por tener una mejor sesión, entonces no podemos hacer el comparado. Muy bien, Jessica, muchísimas gracias. Y nada, nos despedimos para dar paso a la siguiente ponencia.